La resiliencia es un concepto que se ha utilizado mucho en el espacio de la psicología y que tiene que ver con la capacidad de recuperarnos, ¿cierto?, de situaciones traumáticas. Eso está en la naturaleza antes de estar en los seres humanos y un ejemplo de aquello tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos meses con la laguna de Aculeo, que por momentos se dio como absolutamente seca. O sea, la laguna de Aculeo se murió. Y después del último invierno, que estuvo bastante lluvioso y debido también a otras condiciones que vamos a comentar, la laguna de Culeo está en recuperación. Y esto es muy interesante por muchas razones y para poder comentarlo estamos con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace, que han estado siguiendo este caso y otros casos vinculados con humedales. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, buenos días, muy bien. Muy contenta de estar acá en la radio presencialmente luego de la pandemia, que nos tuvo como a la distancia, así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, ya que nombraste pandemia, Estefanía, hablemos respecto a lo que la naturaleza nos mostró en pandemia, ¿no? Y no solo pasó en Chile, pasó en muchos otros países del mundo que una vez que los humanos nos guardamos, ¿cierto? Los animales, por ejemplo, empezaron a ocupar ciudades y empezamos a ver cómo los pumas bajaron, ¿cierto? En el caso de Chile. Y como en otros lugares del mundo, animales que originalmente vivían en espacios que se tomaron las ciudades, empezaron de a poquito a volver. ¿Qué podemos aprender de eso? Sí, quizás lo que fue más evidente durante la pandemia es la gran cantidad de espacio que como seres humanos utilizamos y que nos impide ver a las otras especies con las que nosotros cohabitamos, ¿cierto?, el territorio. Entonces, este fue un llamado de atención para darnos cuenta que no estamos solos. No es que esas especies no estén habitando con nosotros, es que nosotros hacemos un uso tan intensivo y extensivo del planeta Tierra que nos olvidamos que convivimos con otras especies que también tienen derecho a poder existir, a poder utilizar estos determinados lugares. Entonces, cuando efectivamente nos guardamos, empezamos a ver todo eso que muchas veces nos es invisible en nuestra vida cotidiana, porque tampoco podemos pensar en que nosotros como humanidad tengamos que parar de existir para poder permitirle vivir a otras especies, ¿cierto? Y esto fue un llamado de atención para repensar las maneras en las que como seres humanos nos vamos relacionando con la naturaleza y permitimos que efectivamente cohabitemos el planeta de una manera que sea mucho más equilibrada con las otras especies, con la naturaleza, bueno, y también con nosotros mismos. Bueno, y además porque históricamente, y esto yo siempre lo quiero marcar porque que en el caso del feminismo es muy evidente, ¿no? No siempre el ser humano se ha vinculado entre ellos y ellas, y entre nosotros, y con la naturaleza de la manera que lo tenemos, que lo hacemos hoy, ¿no? O sea, si sabemos que la humanidad lleva cerca de 200.000 años habitando este planeta, es solo en los últimos 12.000, 15.000, ¿cierto? Con la instalación de la agricultura que empezamos a tener una relación extractiva con la naturaleza, y bueno, en los últimos 200 años nos transformamos en un incendio, básicamente, ¿no? Exactamente, bueno, desde la era industrial, y eso está muy, muy demostrado con respecto, por ejemplo, a la cantidad de emisiones y todo el conflicto que tenemos hoy día, más que con el cambio climático, con la crisis climática y ecológica que estamos viviendo, se hace evidente que la manera en la cual hemos elegido desarrollarnos es una manera que no es compatible con nuestra propia sobrevivencia. Y quizás acá este es un mensaje súper claro, y después lo podemos vincular efectivamente con los temas de los humedales, que antiguamente, o como en los orígenes del ecologismo, toda la gente decía, bueno, estos ecologistas que pelean para salvar arbolitos, ¿cierto? A mí Claro. muchas veces me trataron de abrazar árboles. ¿Y cuál es el problema? Hace también abrazar los árboles. Sí, no, a mucha honra, pero hoy día nos estamos dando cuenta que este ya no es un problema de los ambientalistas o los ecologistas o de quienes amamos solamente la naturaleza, sino que hoy día preocuparnos de la crisis ambiental significa proteger las condiciones que permiten que nosotros sigamos existiendo. Hoy día, si nosotros seguimos a este ritmo de contaminación, de degradación de todo, de destrucción de ecosistemas, el planeta no se va a acabar. Exacto. El planeta va a seguir existiendo. Los que nos vamos a acabar somos nosotros, los que vamos a vivir en condiciones cada día más hostiles para el desarrollo de todas las actividades. Somos nosotros, y en particular Chile es un país muy vulnerable a las consecuencias del cambio climático, a las consecuencias de esta crisis de biodiversidad, pero al mismo tiempo tenemos muchos ecosistemas que otras partes del planeta no tienen, que son clave para poder generar resiliencia y para poder adaptarnos de mejor manera a estos impactos.
Bueno, y de hecho los humedales son de esos espacios, ¿cierto? Donde hemos podido ver que a pesar de la brutalidad con la que la civilización, es gracioso poner la misma frase las dos palabras, ¿no? Con la brutalidad con la que aquello que llamamos civilización y desarrollo ha tratado a la naturaleza, cuando le damos aire, es capaz de reaparecer como lo que estamos viendo en Aculeo. La propuesta, ¿cierto? Es actualmente Greenpeace lanzó una campaña que se llama aculeohumedal.cl, que tiene como objetivo lograr que la legendaria laguna sea declarada un humedal. Expliquemos por qué. Sí, súper importante. Lo primero, y por lo cual es tan importante esta declaratoria, así que aprovechamos de invitar a todas las personas que nos estén escuchando a entrar a aculeohumedal.cl y a ayudarnos firmando esta petición, es reconocer que la laguna es un ecosistema mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Muchas personas, por ejemplo, dijeron, la laguna se murió cuando dejamos de ver agua superficial sobre ella. Pero cuando nosotros entendemos la laguna como un humedal, que es un sistema hídrico que va más allá, que tiene un acuífero bajo la tierra que nosotros no estamos viendo, del cual dependen también un montón de otros cursos de agua y que es refugio de biodiversidad, un tremendo elemento para poder combatir algunos de los impactos del cambio climático, un reservorio para un montón de especies de ave que presta un montón de servicios sociales, culturales también a la comunidad, dejamos de evaluarla en función de cómo explotar sus recursos hídricos, porque históricamente analizamos el tema de la laguna de Aculeo como un tema solamente de derechos de agua, ¿cierto? Claro. ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánta agua se explota? Si es justo o no es justo, que ahí podemos estar de acuerdo en los problemas de gestión de agua que nosotros venimos denunciando hace un montón de tiempo. Pero es muy importante dejar de entender a la laguna como un hoyo con agua. ¿Sí? La laguna de Aculeo es un ecosistema sumamente complejo, es un humedal y que cumple una función fundamental, incluso cuando superficialmente no podemos ver el agua que ella tiene. ¿Por qué? Y esto fue lo que nos demostró la laguna, porque luego viene una época con un poco más de lluvia, se dejaron de desviar, según nos comenta la gente en la zona, algunos de los cauces que alimentan la laguna, y la laguna rebrotó. Y no rebrota porque, como uno diría, ese hoyito se llenó de agua. Rebrota porque es un ecosistema de humedal que tenía aguas subterráneas también que permiten, en el fondo, recuperar cierta estabilidad hídrica. Entonces, hoy día no podemos perder la oportunidad que tenemos al haber visto que la naturaleza hizo su parte de declararla y reconocerla como un humedal urbano que nos permita tener herramientas para garantizar su protección y su gestión adecuada, para ojalá no repetir todo lo que hemos hecho mal durante estos últimos años en este ecosistema tan importante para la región metropolitana y en particular para la comuna de Paine. Claro, y además también quiero tomar dos cosas que dijiste, ¿no? Una que tiene que ver con decir se secó porque dejó de llover. Es una simplificación y al mismo tiempo no hace responsable a todos los humanos, ¿cierto?, que estuvieron vinculados. Y ahí desde dos usos, desde la explotación de la laguna misma, ¿no? Todas esas casas que están alrededor de la laguna de Aculeo, que utilizaban esa agua. Y como tú decías, más arriba también las vertientes y otros espacios en donde se desviaban aguas que alimentaban la laguna. Entonces, hablemos un poco respecto a eso, ¿no? A que cuando hablamos de un ecosistema, de un espacio como una laguna, un lago, un río, el tema de la desviación de aguas es gravísimo, ¿no? Y incluso cuando hay no queremos olvidar nunca que por ahí anda un candidato a la presidencia, sigue siendo candidato a la presidencia, que dijo que había que intervenir en el agua porque si no el agua se perdía en el mar. Claro, sin entender el ciclo hidrológico básico que nos enseñan en la básica, en el colegio. En la básica, en el colegio. Quizás hay que repetir ciertos conceptos y ayudar a educar también cívicamente. Bueno, acá lo más importante es hablar con evidencia, ¿cierto? En Chile es bien peligroso porque se ocupa el cambio climático como el gran chivo expiatorio de todos los problemas. Entonces, desaparecen glaciares, no fue el cambio climático, pero resulta que no hablamos de las operaciones mineras que están impactando esos glaciares que ya están presionados por el cambio climático. Hay, por ejemplo, mareas rojas en la Patagonia, produciendo mortalidades de peces y de otras especies. No, es el cambio climático, pero no hablamos de la contaminación de la salmonicultura que contribuye con eso. Desapareció la laguna de Aculeo, bueno, es la sequía, pero no hablamos sobre el desvío de cauces que alimentaban a la sequía, a la laguna. Entonces, acá tenemos que ser bastante claros. Hay un estudio científico que se publicó hace poquito tiempo en la Universidad de Arizona que demostró que lo que llevó a ese punto de quiebra a la laguna, de hacerla desaparecer, tuvo que ver con el modelo de gestión de agua que tenemos en Chile y en particular los desvíos de agua que hay en la laguna de los cauces principales
que la alimentan. Y es por eso que hoy día la declaratoria de humedal urbano busca incluir no solamente a la laguna, sino que 2 de los esteros que la alimentan para entender este sistema que es bastante complejo. Entonces, hoy día tenemos en Chile muy pocas herramientas para poder generar protección efectiva, sobre todo a escala local, a escala municipal, porque esto también es importante. En el caso de los humedales urbanos se gestionan a nivel municipal, a una escala que permite una gobernanza mucho más específica cuando tenemos instancias que dependen todas del nivel central. Y tenemos que aprovecharla. Y acá lo preocupante fue que esta declaratoria se ha presentado 3 veces. Las primeras 2 veces fue rechazada por el Ministerio de Medio Ambiente, desconociendo que estos esteros que hoy día nosotros podemos ver que llegaban a la laguna diciendo, no, mentira, estos esteros no tienen nada que ver con la laguna, no hay una continuidad hídrica. Y claro, como estábamos en una situación de presión, no era posible evidenciarlo en terreno, pero hoy día tenemos la laguna ahí, tenemos la conexión con los distintos esteros que la rodean, y por eso es tan importante aprovechar esta oportunidad y presionar al Ministerio de Medio Ambiente y pedirle que apruebe la declaratoria de la laguna de Aculeo como humedal urbano, porque es la medida más concreta que hoy día tenemos para poder protegerla y aplicar medidas de gestión que mitiguen que este tipo de cosas vuelva a pasar en el futuro. No, y además estoy pensando que también todas las personas que tenían sus casas alrededor, que usaban esa agua, desviándola, etcétera, en algún momento dejaron de hacerlo y sobrevivieron esas personas, ¿no? Digamos, entonces también esto ha demostrado que hay otras maneras de poder habitar ese territorio que puede ser más amable. Si usted quiere participar de esto y dice, esto es una súper buena idea, hay que proteger la laguna de Aculeo, además hay que protegernos a nosotros mismos, como decía nuestra entrevistada Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. Ustedes pueden ir a aculeumedal.cl y firmar. Tiene que dejar nombre, apellido, número de teléfono, correo y root. Y ahí, ¡tum! Firma. Exactamente. Y ni siquiera el root. Ojo, el root no es obligatorio. Y con eso le hacemos llegar la presión al Ministerio de Medio Ambiente, porque ya sabemos que las veces anteriores, donde la gente no participó, donde nosotros no nos involucramos, esto terminó siendo rechazado. Entonces necesitamos ahora el involucramiento de las personas, porque ya sabemos que en Chile, si no tenemos presión política, si no logramos que estos temas sean parte de la agenda país, es muy difícil que los políticos avancen en el sentido correcto y hacia lo que quiere la ciudadanía. Por eso las y los llamamos a todos quienes nos están escuchando a apoyar la campaña, a poder firmarla y sumar nuestras voces para poder pedirle al Ministerio del Medio Ambiente, que además ha dicho que está comprometido con la protección de los humedales, de verdad lo haga a través de un caso tan icónico y ejemplar como el caso de la laguna de Aculeo. Sí, yo lo hice en este rato, mientras respondía a la Estefanía. Un minuto me demoré. Nombre, apellido, teléfono y mail. Y ahí ya estoy. Gracias por ayudarnos a proteger la laguna de Aculeo y toda la diversidad que habita en ella. Y yo creo que también eso es muy importante marcarlo, ¿no? Me acordaba de este documental sobre las dunas de Concón, que además muy orgullosa lo hicieron unos exalumnos míos. Y cómo veíamos que venían los camiones, ¿cierto? Luego sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Cómo sigue sucediendo esa historia, digamos, todavía no termina. Y todos los animales, todas las lechuzas, todos los reptiles que vivían en esa zona y que, claro, como no son productivos, pensamos nosotros, entre comillas, no importa si se mueven, y la verdad es que son tremendamente productivos para nuestra sobrevivencia, incluso si lo tenemos que pensar en esas lógicas. Así que le dejamos la invitación a aculeumedal.cl. Toda la información además la pueden encontrar en Greenpeace. Ahí hay un montón, hay unos datos, hay unos videos súper impactantes respecto a la resiliencia de este espacio, y usted no sea de la gente que se queja nomás y no hace nada. Aquí tiene una posibilidad de activismo digital muy eficiente. Y fácil, sencilla, y también que nos ayudan a compartir en sus redes sociales. Pueden entrar al Instagram de Greenpeace Chile, que es Greenpeace CL, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro TikTok, y ayúdennos a compartir. A veces compartir una publicación, el video que más les guste, como tú dices, tenemos un montón de material disponible, y inviten también a su familia, a sus amigas, amigos, amistades, crush del momento, a todas y todos, a firmar la petición para que ojalá en unos meses más podamos estar aquí también conversando de que se declaró la laguna de Aculeo como humedal urbano y hablar sobre cuáles son los próximos pasos para que esta declaratoria sirva de manera concreta. Claro que sí. Entonces, además, ustedes siempre pueden ir a greenpeace.cl, y además saber en qué están y participar de todas estas acciones que nos protegen a todos y a todas. Estefanía González, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos